En la sección de Miketz, la Torah nos habla sobre Yosef Hatzadik. Es muy interesante la explicación de los Jajamim. Cuando el pueblo de Mitzrayim, el pueblo de Egipto, va al faraón y le dice, Batirá velar Mitzrayim, la Torah nos cuenta que todo Mitzrayim tenía hambre. Baitzakam el paró, todo el pueblo comenzó a gritarle al faraón de la hambruna que había. El pueblo tenía hambre. Bayomer paró, le dijo Paró, lejol Mitzrayim, a todo Egipto, leju el Yosef, vayan con Yosef, a Sheamer Lahem Tasu, y todo lo que Yosef les diga, ejecútenlo, háganlo. Lo que dice Yosef, palabra santa. Hagan exactamente todo lo que Yosef les indica a ustedes. Explican los Jajamim qué es lo que le dijo Yosef, qué es lo que el pueblo va al faraón y qué es lo que el faraón le dice. Hagan exactamente lo que Yosef les indica. Explican los Jajamim, conocidas las palabras, que Yosef les dice al pueblo de Mitzrayim, realícense el Brit Milá, la circuncisión. Háganse la circuncisión. Entonces el pueblo tenía hambre. Van a Yosef Hatzadik. Yosef, que es la cumbre, es el que representa la circuncisión, el Tikkun Brit, como se llama, el Brit Milá, y le dice, háganse el Brit Milá. Y una vez que se hacen el Brit Milá van a comer. Y así fue. Todo Mitzrayim, como nos cuenta la Torá, está devastada por la hambruna. El único que tenía comida y la comida alcanzaba y sobraba y veía bendición y realización era Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik dice, ¿ustedes tienen hambre? Háganse el Brit Milá. Efectúense la circuncisión. Va la gente al faraón y digo, ¿qué nos está pidiendo este hombre? El faraón dice, ¿ustedes quieren comer realmente? Háganle caso, es una persona, ya sabemos nosotros, que empezó como un esclavo y se transformó el que manejaba todo Mitzrayim. Si él realmente dice que se hagan eso, háganlo. ¿Cuál es el problema? Y está la famosa pregunta que debemos profundizar. ¿Qué es esto? El Brit Milá es una cuestión de Am Israel. El Brit Milá es una cuestión que le pertenece por excelencia, en esencia, al pueblo de Israel. Todos los Jajamim preguntan cómo es esto que Yosef Hatzadik les dice a los egipcios que se hagan el Brit Milá. Eso es una gran pregunta que hacen los Jajamim. Los Jajamim contestan de varias maneras. Una de las maneras es justamente que la base de la economía, la base de la bendición de la persona, corresponde que la persona se cuide su Brit Milá, que cuide su decencia, que cuide su moral, que cuide la ética. Esto representa el Brit Milá, el pacto con Boreolam, que justamente está en nuestra carne. Entonces, si ustedes van a ser cuidadosos como Yosef Hatzadik mismo es cuidadoso, como diciendo, toda la hambruna se origina porque ustedes son promiscuos. Y eso es lo que, vamos a decir, define a Mitzrayim. Ervat Haaretz, Mitzrayim, por más que eran grandes científicos, eran promiscuos. Ervat Haaretz, como el mismo Yosef Hatzadik le dice en la misma parashá de Miketz que estamos estudiando, le dice, ustedes son meraglim, ustedes son espías, ustedes vienen a ver la desnudez de la tierra. Ervat Haaretz. Jajamim me explica muy profundo también. Jajamim me explica en forma muy profunda. Yosef Hatzadik reprocha a sus hermanos y le dice, ustedes son meraglim como nosotros, ustedes son espías. Yosef, todo el mundo tenía hambre, pero a nadie Yosef los acusa de espías. ¿A quiénes únicamente los acusa de espía? A sus 10 hermanos, a los hermanos que vinieron de la tierra de Israel hacia Mitzrayim, como diciendo, ustedes no tienen problema de comida. ¿Por qué? Porque las Shevatim, las gloriosas y sagradas Shevatim, no tienen problema de comida porque justamente no tienen problema con el Brit Milá. Por cuanto que cuidan la conexión con Boreolam, por cuanto que cuidan la conexión con Hashem, evidentemente no tienen ningún problema con la comida. Cuando se origina, como dijimos antes, todo el tema del problema con la comida, cuando la persona no es condescendiente con su Brit Milá,
cuando la persona no es condescendiente con su moral. Entonces ahí empiezan todos los problemas. Por eso, a todo el mundo, de todas las latitudes que venían, Yosef dijo, ustedes tienen hambre, van a comer. Pero la misma Torah dice que a sus hermanos, antes de Yosef darse a conocerla, para allá Miqués le dice, ustedes son merraglín. ¿Por qué le dice ustedes son merraglín? Porque si es por un tema de comida, ustedes no vinieron por comida, no le hace comida. ¿Por qué? Porque los hijos de Jacob no tienen problema con la comida, justamente porque no tienen problema con el Brit Milá. El rey Salomón lo define en forma maravillosa. Todo este tema el rey Salomón trae en sus proverbios algo magnífico. Escuchen qué bonito que está esto del rey Salomón en sus consejos, en sus proverbios. El rey Salomón dice, Ki be'ad isha zoná ad kikar lahem. Así nos dice el rey Salomón en sus bonitos proverbios. De vuelta, Ki be'ad isha zoná ad kikar lahem. Por ir con una mujer zoná, nos dice el rey Salomón en sus proverbios, por ir por una mujer prostituta, la persona llega a degradarse ad kikar lahem, que solo va a comer pan y no tiene otra cosa, aderezos, otras cosas. ¿Dónde llega la pobreza? La pobreza empieza, como nosotros sabemos, por la pobreza moral. Entonces nos dice el rey Salomón en sus gloriosos proverbios, de vuelta, Ki be'ad isha zoná, por una mujer prostituta, ad kikar lahem, la persona llega a lo más bajo de lo más bajo de comer pan pobre, como se dice. ¿Por qué? Porque la persona no se comportó correctamente con la divinidad. Entonces el rey Salomón dice esto y esto se puede aplicar claramente por lo que estamos explicando ahora. El pueblo de Mitzray, que es conocido como promiscuos, como Ervat Aretz, como claramente dice la Torah. ¿Sabés por qué llegó al nivel de pobreza paupérrima? ¿Ustedes quieren saber por qué? Kiad isha zoná, porque se portaban en forma promiscua. Así también, ya que hablamos del rey Salomón, también el rey Salomón en Mishlei nos dice algo muy conocido por nosotros. El rey Salomón nos dice en los proverbios, proverbio 14, el grano, los granos, el cultivo, la bonanza viene bekoach shor, con la fuerza del toro. Y ya explicamos varias veces quién es el toro. Ven Porat Yosef, quién es el toro. El toro es Yosef HaTzadik, que es llamado toro, ya hablamos varias veces en varios versículos de la Torá. Es llamado, Jacob llamó y cruyó, ustedes quisieron destruir al toro, Yosef HaTzadik. Yosef se contuvo como un toro y no fue promiscuo, justamente el tema que estamos hablando ahora. Yosef HaTzadik pudo controlarse y no fue promiscuo, por eso llamado toro. Y Moshe Rabbeinu mismo también lo llama toro en la Torá, cuando Moshe Rabbeinu, la tribu de los hijos de Yosef tenían un toro como emblema. Y todo lo que ya hablamos varias veces. Entonces nos dice el rey Salomón, de vuelta, Berab Tebuat bekoach shor, grande va a ser el cultivo, grande va a ser la bendición del suelo, de la tierra, todo bekoach shor, con la fuerza del toro. ¿Quién es toro? Yosef HaTzadik. Entonces dice, justamente Yosef HaTzadik, todo el emblema de Yosef, toda la vida de Yosef HaTzadik, que es el Brit Milá, el pacto a nuestra carne con Boreolam. Eso es lo que nos va a dar bonanza, eso es lo que nos va a dar bendición. Entonces justamente eso es lo que Yosef justamente les dice al pueblo: tienen que hacerse la circuncisión, tienen que hacerse el pacto de sangre. ¿Para qué? Justamente para tener... El problema justamente es la hambruna. Es muy simple el tema de la hambruna. ¿Sabes cómo se cura el tema de la hambruna? Pórtate bien y Hashem te va a bendecir. Y vemos claro justamente cuando el pueblo de Israel, los hijos de Jacob Avinu, entran a la tierra de Mitzrayim, ya vamos a decir, ya el concepto no estaba lejos. Eso es otra idea muy magnífica que nos traen los Jajamim. ¿Por qué? Y esa es otra respuesta de la pregunta que hicimos antes. ¿Por qué Yosef HaTzadik le dice a la gente háganse el Brit Milá? Justamente para que sus hermanos que prontamente iban a venir a la tierra de Mitzrayim no se sientan tan foráneos. Él quería que
sus hermanos no se sientan a gustos. Entonces, gente promiscua, vamos a relacionarlo con lo que hablamos antes, para erradicar en parte la promiscuidad de Mitzrayim, y así el pueblo de Israel pueda sentirse a gusto y no sentirse foráneo, como que el tema de la moralidad pasa por otro lado. Entonces vamos a decir esto magnífico del rey Salomón de vuelta, dice que grande es el cultivo, van a ser los granos, grande va a ser el proceso del suelo, la producción de la tierra, todo por la fuerza del toro. ¿Qué significa profundamente con la fuerza del toro? Con la fuerza de Yosef Atzadik va a haber bendición y va a haber bonanza cuando nos apegamos evidentemente a la Torá, a los buenos principios, a la moralidad de la Torá. Eso va a ser, justamente es el tema que estamos hablando ahora. También, como explican los Jajamim, que hay un pasuk que dice que la promiscuidad es llamado vergüenza. La promiscuidad es llamado vergüenza. Como es sabido que cuando cuando fue profanada Diná, nosotros sabemos que cuando fue profanada Diná, los hijos de Jacob dijeron, cuando Shechem y Hamor quiso tener una actitud de casarse con Diná, entonces le dijeron, dice, es una vergüenza para nosotros casarnos con alguien incircunciso, Herpat Lanu, así dice la Torah, Vayomer Aleim lo nujal azota davar azeh, ki Herpat Ulanu, es una vergüenza casar a nosotros, a nuestra hermana Diná, con alguien incircunciso, es una vergüenza. Entonces la vergüenza es cuando la persona se comporta en forma promiscua. Herpatulanu, dice la Torá, los hijos de Jacob le dicen a Shechem que quería casarse con Diná, querés casarte con Diná, no hay problema, pero primero efectuate la circuncisión. Claramente leímos en la Torá, ¿por qué? Herpatulanu, porque si no Herpat es vergüenza. ¿Cómo nosotros vamos a tener un parentesco con alguien vergonzoso, con alguien promiscuo? Eso es vergüenza. Hay otro versículo en la Torá que dice que el hambre también es llamado vergüenza. ¿Cuál es la vergüenza de la persona? El hambre. Una persona pobre pasa vergüenza. Así nos dice Yehezkel, el profeta Yehezkel nos dice, Oscar Patrab, la persona tiene vergüenza de hambre. La pobreza trae vergüenza. La persona quiere ser rica y la persona quiere dar y quiere brindar. Una persona pobre pasa vergüenza. Eso nos dice el profeta Yehezkel en el capítulo 36 de Yehezkel. La persona pobre tiene vergüenza. ¿Qué vemos? Vamos a relacionar estas dos cosas, explícanos Jajamín. Vergüenza, explícanos Jajamín, que vergüenza es la promiscuidad y vergüenza es la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que estas dos cosas, el mismo concepto, pobreza y promiscuidad van de la mano. Así nos dice tanto la Torá, que los hijos de Jacob le dicen, es una vergüenza para nosotros casarnos con una persona inmoral, indigna. Y también dice, vergüenza es la pobreza, nos dice Jesús, que vemos que hay dos cosas que se relacionan. La vergüenza de la pobreza, una persona pobre tiene vergüenza, pobrecita, de estar mendigando, estar pidiendo, es una vergüenza. Así nos dice Yehezkel. Y vergüenza también es ser promiscuo, quiere decir que la promiscuidad trae vergüenza. Eso es un concepto impresionante. Y justamente, ¿qué es lo que quiso erradicar Yosef Atzadik? La vergüenza. ¿Cuál es el problema? El problema no es como siempre se habla, no es la pobreza. No es la vergüenza de la pobreza, es la consecuencia. Es la vergüenza de la promiscuidad, de alejarse de Akadosh Baruj Hu, de alejarse de todas las cosas buenas. Entonces, Yosef Atzadik, podemos explicar en forma increíble que lo que hace Yosef, que el faraón dijo, si Yosef se lo está diciendo, el muchacho sabe por dónde es una persona Ish Elohim, es una persona sagrada y sabe, le está diciendo, tienen que erradicar la vergüenza. Y eso así manifiesta, y así vemos los hijos de Jacob. Vuelvo a repetir, que los hijos de Jacob, cuando bajan a Mitzrayim, Yosef le dice, ustedes son meraglim. Y explican los Jajamim, ustedes son espías. ¿Por qué le dijo usted en espía? Porque Yosef dijo, seguro que por hambre no vienen. Si no vienen por hambre, ¿por qué habían ido los hijos de Jacob a encontrarse con su hermano para ver cómo estaba su hermano?
Entonces, por hambre no viene como viene todo el mundo venía, todo el mundo que no cuida la moralidad, que es promiscuo, venía a Egipto, que estaba Yosef Atzadik. Pero ustedes, a mí no me van a mentir, ustedes están con Jacob, ustedes no pasan hambre, no es un tema de hambre, ustedes vienen por otro, efectivamente, ellos habían venido por otra cosa, ellos habían venido para estar con Yosef Atzadik, a buscar a su hermano que le faltaba, y darle una alegría a su padre, a Jacob. Por eso le dice, ustedes son meraglim, ustedes son espías, porque el tema de pan, el pueblo de Israel no pasa hambre. ¿Por qué? Porque una vez que estamos conectados con Boreolam, el tzadik no pasa hambre si el tzadik está conectado con Boreolam. Todo muy bonito y todo muy lindo. Estuvimos viviendo hace pocos días los hermosos y bonitos días de Hanukkah. Y la Parashá Miketz siempre está relacionada con Hanukkah. ¿Cuál es la relación de Hanukkah con Miketz? Hay una relación impresionante. Hay una relación impresionante entre Hanukkah y la Parashá Miketz. ¿Cuál es la relación? Que primero que todo, a simple vista, es clarísima la relación. Que todo el milagro de Hanukkah, si vamos a preguntar quiénes son los protagonistas de Hanukkah, hace pocos días, la semana pasada, vimos Hanukkah, Parashá Miketz con Hanukkah. ¿Quiénes son los protagonistas? Cada festividad tiene su protagonista. Moshe Rabbeinu, Pesach Moshe Rabbeinu, Purim, Mordejai, Esther. ¿Quiénes son los protagonistas? Evidentemente Matitiao. Matitiao es el protagonista y sus hijos, los hijos de Matitiao. Pero no nos olvidemos que en la Tefilá dice que Matitiao, Cohen Gadol, era un Cohen, era un sacerdote, era una persona sagrada. Como es sabido que el Cohen Gadol, así dice, que Matitiao Cohen Gadol, Ben Yohanan Cohen Gadol, Matitiao Ben Yohanan Cohen Gadol, era sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba al día más sagrado de Yom Kippur con 8 vestimentas, así dice la Torah. El Cohen normal entra con 4 vestimentas, el Cohen Gadol entra con otras 4 vestimentas, 8 vestimentas. Que vemos el concepto de Brit Milá, los 8 días, como es sabido, está traído también en la Alajá, también está traído en la Alajá, que verdad porque festejamos 8 días de Hanukkah, sin verdad el milagro. El primer día que encontraron la vasija con el aceite, eso no se cuenta como milagro, encontraron una vasija, naturalmente prendieron, eso duró un día, entonces ¿por qué festejamos nosotros 8 días de Hanukkah? ¿Por cuánto? Que tiene que una de las cosas que prohibieron los griegos, se explica acá, fue el tema del Brit Milá, justamente el Brit Milá que se le otorga al chico, que se le hace a los 8 días. Entonces, 8 tiene que ver con Brit Milá, que fue una de las prohibiciones que los griegos no van a entender, los griegos no entienden de Brit Milá. El griego a lo sumo puede entender el 7, el 7 es la naturaleza, el código terrenal, el ciclo de 7, la naturaleza. Pero el 8, lo que va más allá de lo natural, eso es Brit Milá, el pacto, el compromiso con Akadosh Baruj Hu, con la divinidad. Eso es el número 8. Eso tiene que ver con los Hashmonaim, tiene que ver con los Kohanim, que son sagrados, con las 8 vestimentas que entraba el Kohen Gadol al santuario de Yom Kippur, que tiene que ver con el Brit Milá, eso es la relación. Ahora, ¿qué tiene que ver los Kohanim, los Levim? Como nosotros sabemos que los Kohanim son los hijos de los Levim. Nosotros sabemos que, vamos a leer la Torah, que una vez que muere Yosef Atzadik, así dice la Torah claramente, Shemot, el segundo libro de la Torah, el Shemot, prácticamente comienza diciendo que Yosef murió. Y una vez que Yosef murió, el faraón cambió completamente. Nosotros en el Bereshit vemos un faraón que le dice al pueblo de Israel: vengan, habiten en lo mejor de la tierra, vengan, coman, disfruten. Jacob recibe la bendición de Jacob, todo espectacular. En el Shemot vemos algo completamente, todos los sufrimientos y las pirámides y todos los sufrimientos que tuvo que pasar el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué pasó? Claramente dice la Torah que cuando muere Yosef Atzadik, no solamente que muere Yosef, es un concepto. La muerte de Yosef Atzadik, explican los Jajamim, es un concepto. Murió el Ben Porat Yosef, murió el concepto del pacto. Como es sabido claramente que los Yehudim no se hicieron el Brit Milá en Mitzrayim. Los Yehudim no se hicieron el Brit Milá en Mitzrayim. ¿Quiénes fueron los únicos
que se efectuaron en el Brit Milá según nuestra tradición, según lo que dice la Torá? ¿Quiénes fueron los únicos que se hicieron el Brit Milá, la circuncisión en Egipto? Los Leví, la tribu de Leví. Jacob tenía 12 hijos. Los únicos que se mantuvieron fieles a la Torá fueron la tribu de Leví. No es de sorprenderse que ¿quién viene de la tribu de Leví? Moshe Rabbeinu. Uno piensa, bueno, yo me eligió uno por ahí. A ver, vos, Moshe, ven. No. Moshe Rabbeinu cuida la tradición de ser un levita. Moshe Rabbeinu era leví. ¿Y por qué ayer en la Torá Moshe Rabbeinu? Evidentemente, Moshe Rabbeinu era un tzadik, pero tenía una gran tradición. Los únicos que cuidaron el compromiso y la con Akadosh Baruj Hu en Israel fueron los Levim, y más todavía, no solamente en el desierto, sino como claramente explican los Jamim, no solamente en Egipto, sino en el desierto. También en el desierto, los Levim también los 40 años en el desierto, los 40 años de los Yehudim en el desierto, no se efectuaron el Brit Milá. ¿Quiénes fueron los únicos que se efectuaron el Brit Milá en el desierto? Los levitas, de vuelta, vuelvo a repetir, no solamente en Egipto, como ya explicamos anteriormente, que los únicos que conservaron la tradición del Brit Milá, de ser fiel a Hashem, fueron los levitas. ¿De dónde viene? No viene de cualquier lado, no viene de un repollo, viene de una raíz muy grande, Levim. Incluso en el desierto, la única tribu que, como es sabido, no hizo el becerro de oro. Y no solamente no hizo el becerro de oro, sino, como estamos hablando ahora, fueron los únicos que hicieron el Brit Milá. En el desierto fue la tribu de los Leví. Por eso no es que sorprenderse que hay una relación entre Hanukkah, de los Kohanim, de los Levim, los Kohanim vienen de Leví, con Yosef Atzadik, como diciendo, hay un legado a Abraham, Yitzhak, Jacob. Abraham, evidentemente, el primero en hacerse la circuncisión, Yitzhak, Jacob, después Joseph. Pero eso se había perdido, Hasbe Shalom. ¿Quién fue el único que, como tomó el guante, quién es el único que agarró la posta? De todos los hijos de Jacob, Leví. Leví en Egipto, y Leví en el desierto, y no hicieron el becerro de oro, y fueron los únicos que hicieron el Brit Milá en el desierto. Claramente dice la Torá, y la Torá dice que Yambru en Bitejinotru, los Yehudim cuidaron el pacto en Egipto y cuidaron el Briteja, cuidaron la circuncisión en el desierto. Claramente así explican los Jajamim. Hay una linda explicación, bonita y profunda explicación, que los Leví le hacían el Brit Milá a sus hijos en el desierto. Y eran criticados. ¿Por qué eran criticados? ¿Por qué los demás no hacían la circuncisión? La pregunta es, ¿por qué no hacían la circuncisión en Egipto? Muy simple, porque todo el tiempo tenían que acampar y avanzar, acampar y andar. Entonces es malo para el chico. Entonces el chico necesita una rehabilitación, necesita una mejora. Entonces Hashem constantemente dice, ahora acampen, ahora avancen, los 40 en el desierto. Entonces la gente dijo, es peligroso para el chico. Entonces la pregunta es si es peligroso, entonces ¿por qué los Leví sí hicieron el Brit Milá? ¿Qué para los Leví no es peligroso? En verdad no es peligroso para los Leví. ¿Por qué? Porque los Leví están protegidos por Akadosh Baruj Hu. Los Leví están protegidos por Hashem. Entonces ellos no es solamente que creían que Hashem no iba a defraudar, ellos podían ver como los hijos de los Leví eran cuidados por Hashem en el desierto, por esa conexión, por eso podían percibir la conexión que tenían con Hashem. Incluso en el desierto, toda la gente decía, no se puede hacer Brit Milá. ¿Por qué? Porque hay que ir en el desierto, hay que transitar. Y puede ser peligroso para el chico, evidentemente. Entonces, ¿por qué los Leví hicieron el Brit Milá? Porque los Leví están protegidos por Hashem. Y con esto vamos a entender algo espectacular o impresionantemente sobre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estaba en Midian cuando Hashem les dice, tenés que ir a rescatar al pueblo de Israel. Entonces nosotros sabemos que Moshe tenía un hijo que no le había efectuado la circuncisión, nos cuenta la Torá. Entonces cuando Moshe recibió el mensaje de Hashem de ir a rescatar a los judíos, Mitraim, Moshe Rabbeinu no le hizo la circuncisión a su hijo, y nosotros sabemos que fue castigado y casi una serpiente lo come. Moshe Rabbeinu, hasta que entendió, le hizo la circuncisión a su hijo. La pregunta es, ¿por qué
Moshe Rabbeinu no le hizo la circuncisión a su hijo? Porque él pensó que yo tengo que ir, y es malo para la circuncisión para un recién nacido. Hashem le dijo, si no fuera Levi, es entendible. Una persona va, es peligroso, no, ¿se entiende? Pero vos sos Levi, vos tenés que pensar en esa conjetura, que voy a viajar, en la operación, le va a hacer mal al niño. Eso lo puedo entender para los demás, pero no para vos que sos Leví. Eso no lo puedo entender para vos. Es por eso que se entiende que cuando Moshe Rabbeinu fue a rescatar a sus hermanos, nos cuenta el Shemón, nos cuenta el segundo libro de la Torá, Moshe Rabbeinu no le había afectado la circuncisión a su hijo. Y no le hizo, y entonces dio camino. Entonces Hashem se enojó con él. ¿Cómo que no hacer la circuncisión? Moshe le dijo, ¿cómo le voy a hacer la circuncisión? Es peligroso para chicos. Los judíos en el desierto no hicieron la circuncisión durante 40 años. Entonces Hashem le dijo, eso puede ser factible, eso es un alegato para los demás, pero no para vos que sos levite. Todo esto resulta ser que viene Moshe Rabbeinu, vienen los levim y vienen los kohanim en Hanukkah. Como cuando, justamente lo que estamos hablando ahora, que cuando Moshe Rabbeinu antes de fallecer bendice a cada una de las tribus. Cuando bendice a la tribu de Leví, y la rama de los Leví son los kohanim, le dice la Torá, dice acá, Kishamru amiteja ubriteja inchoru, yorum mishpateja yakoto la teja de Israel. Entonces le dice a los Leví, ¿sabes por qué vos le vas a enseñar? Los Leví le enseñan la Torá a la gente, así era. ¿Sabes por qué los Leví tienen la capacidad de enseñar Torá a la gente? Porque cuidan el Brit. Cuidan el Brit. Entonces, por cuanto cuidan el Brit, pueden enseñar la Torá a la gente. Y después sigue diciendo la Torá, verá Hashem Gelo. Dice claramente en el capítulo 33 de Sota Berajá, verá Hashem Gelo, que Hashem bendiga a su ejército. Pregúntale a los Jamín qué ejército, si los Levim no iban a la guerra. Los Kohanim, los Levim se quedaban en el Beit Hamikdash, no iban a la guerra. Todo el mundo iba a la guerra. Y los Levim no iban a la guerra, los Levim es la cuestión espiritual. Los Levim son la espiritualidad, no iban a la guerra los Levim. Entonces, ¿cómo es que bendice que Hashem a Moshe le pide a Hashem, verá Hashem Heiló, que Hashem bendiga al ejército? ¿Qué ejército? Si los Levim no iban al ejército. Contesta los Jamí que Moshe Rabbeinu vio en su inspiración divina, en su Ruach HaKodesh, como una vez iba a ir al ejército, sí iba a ir a la guerra. Cuando en la época de Hanukkah, ¿quiénes son los guerreros? En la época de Hanukkah, los griegos quisieron profanar lo más sagrado que tenemos. Entonces, cuando vienen a profanar lo más sagrado que tenemos, ¿cuál es la solución? Lo más sagrado que tenemos. Los griegos quisieron adulterar todo, quisieron mezclar el agua y todo, el aceite, todo mezclado. Nosotros en Hanukkah tenemos el agua de un lado, el aceite de otro lado. De vuelta, los griegos quisieron adulterar, los griegos quisieron matar, los griegos quisieron erradicar físicamente al pueblo de Israel, como es sabido, sino que quisieron mezclar, trastocar los valores, mezclar la luz con la oscuridad. Entonces, para algo tan grave como es eso, necesitamos una luz muy grande de los Kohanim. Es por eso que Hanukkah tiene que ver con los Kohanim, son los que siguieron la posta a Yosef Atzadik, como decimos Abraham, Jacob y Yosef. Pero Yosef, como sabemos nosotros, el pueblo de Israel en su generalidad se había olvidado, se había apartado de las buenas costumbres en Egipto, y por eso sufrir al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los suyos que quedaron fieles al camino de la Torá? Los Levim, evidentemente, los Levim, los Kohanim. Y por eso es que el mensaje de Hanukkah tiene que ver con Yosef Atzadik. Yosef tiene que ver con el Brit Milá. El Brit Milá que se hace a los 8 días. Y Hanukkah, como dijimos, dice acá, tiene que ver con los 8 días. Tiene que ver con la circuncisión que, como sabemos nosotros, que los griegos quisieron prohibir a los Yehudim la circuncisión porque ellos de moral no entendían absolutamente nada. Como el número 8, que trasciende completamente todas las cosas. Y vamos a terminar con una historia, cuenta la historia que había un rey que se llamaba Adriano, también tiene que ver con la fiesta de Hanukkah, que se llama Adrianus, que su sobrino que iba a heredar el reinado, Aquilas nos cuenta el Midrash, ya se había conectado con la Torá, le iba a estudiar la Torá, pero se iba a decir, iba a decir a su tío,
que se iba a convertir al judaísmo iba a ser peligroso. Entonces le dijo, quería conocer el mundo. Entonces le dijo el rey, ¿para qué querés conocer el mundo? El mundo, no te falta nada, oro tenés, plata tenés, no te falta nada. Y de todos modos quiero conocer el mundo. Entonces Adriano le dijo, el emperador le dijo, bueno, te voy a dar un consejo, comprá barato, vende caro, comprá barato, lo que la gente no estima, y venderlo caro. Entonces después se convirtió el judaísmo, y entonces le dijo, como nosotros sabemos, Aquiles le dijo, realmente te hice caso, es algo barato que la gente desdena la Torá, la gente no nos ocupa la Torá, pero va a llegar un momento que la gente va a empezar a apreciar la Torá, entonces justamente te hice caso. Entonces el rey le dijo, bueno, comparto con vos, estoy de acuerdo que estudies Torá, pero ¿por qué te tuviste que hacer la circuncisión? ¿Por qué tuviste que, entre comillas, mutilarte? ¿Por qué te tuviste que efectuar una circuncisión? Le dijo que quiero que te quede claro algo, querido tío Adriano. No hay Torá sin circuncisión. No hay Torá si la persona no se... Así le dice las gloriosas palabras de Aquiles. No hay Torá sin circuncisión. La persona no puede estudiar, no puede enseñar Torá, no puede estudiar si no hay un compromiso previo. Si no hay un compromiso anterior, si no hay Brit Milá, no hay Torá. Si no hay Brit Milá, así le dice, si no hay Brit Milá, no hay Torá. Eso es lo que la Torá dice. Moshe Rabbeinu dice que ellos cuidaron el Brit Milá. Yorum Mishpateja Liyakot Torateja Lisrael. Van a enseñar, ¿sabes por qué los Kohanim, los Leví me enseñan Torá? Porque cuidaron el pacto en Egipto y cuidaron el pacto en el desierto. Lo único de cuidar el pacto, estudiaron la Torá en Egipto, estudiaron la Torá en el desierto. ¿Y sabes por qué pueden enseñar Torá? Porque ellos tienen el compromiso primario. Entonces ese compromiso lo tenían los Kohanim. Por eso que en la tefilá de Hanukkah nosotros decimos que Matitiao, Cohen Gadol, Matitiao era el descendiente de los Kohanim, los que siguieron la posta, los que siguieron la santidad del pueblo de Israel. Como claramente decimos en la tefilá de Hanukkah, la Shiján, que los griegos que tenían Shiján Torateja, querían hacernos olvidar la Torá, Urabiram Bejuker Retoneja. Hay dos cosas querían hacer los griegos, hacernos olvidar la Torá, la Shiján Torateja, eso que dice la Torá en la Torá, Urabiram Bejuker Retoneja, Jukim es el Brit Milá, algo que no se entiende, el día 8, algo que no se entiende. Hay dos cosas que quisieron hacer los griegos, hacernos olvidar la Torá y hacernos pasar por el Jukim, como dice la tefilá, Urabiram Bejuker Retoneja, hacernos pasar por los Jukim de la Torá. Jukim es el Brit Milá, los Jukim son los decretos que no se entienden. Eso es la fiesta de Hanukkah, la fiesta, cuanto más oscuridad, más luz, está la Kedushá, la santidad de los Kohanim, la santidad de Yosef HaTzadik, que Yosef HaTzadik dice en la Parashá Miketz, como hablamos al principio, tienen que hacer el Brit Milá, ustedes quieren tener verajá, ustedes quieren tener bonanza, ustedes quieren tener bendición, tienen que cuidar el Brit Milá. Este concepto se consiguió de generación en generación, y quien agarró la posta, como dijimos, la tribu de Leví en Egipto, la tribu de Leví en el desierto, y por eso nos encargó el Beit HaMikdash, los encargados de enseñar Torah. Pero nos dice unas palabras, Aquiles, como dice Midrash, nos dice unas palabras gloriosas. Le dijo a Adriano, querido tío, yo podría haber estudiado ahora, pero si no hay Brit Milá, no hay Torah. Si no hay compromiso con la Torah, si no hay pacto con la Torah, si no hay moralidad, si no hay santidad, ¿de qué te sirve la Torah? Es promiso con la Torah. Entonces necesitamos cuidarnos la santidad de la Torah, y por terminar la santidad, en primera vamos a enseñar la Torah, vamos a festejar y estar alegres con la verajá de Yosef HaTzadik, por la de Yosef, con la verajá y la santidad de los Kohanim, de Hanukkah, que festejamos los 8 días,